Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio de Carlos Comunica. Espero que todos se encuentren bien en este maravilloso jueves. Sí, jueves. Yo estoy un poco confundido porque la semana ha ido, yo no sé si es que he tenido mucho trabajo, o sea, yo no sé qué es lo que ha pasado, pero en esta semana, yo siento que esta semana pasó en 2 o 3 días, ya mañana estamos a viernes, ya viene el fin de semana y ya estamos a lunes. Y lo que me queda por hacer esta semana, que yo ni sé si me va a dar tiempo a hacerlo todo, para serle honesto. Yo estoy ahora mismo, me acabo de ver una taza de café, estoy tratando de evitar que me dé sueño, dormirme, porque tengo tanta cosa. Yo creo que hice demasiados compromisos para esta semana, pero nada, estoy viendo cómo le saco tiempo y Dios mediante me da tiempo a hacer todo. Nada, señores, quise sacar un tiempecito para contarle una pequeña historia. Es una historia real, de la vida real, sobre una persona, un americano. O sea, esto es una historia que, mira, mucha gente en Estados Unidos ya la conoce, para serles sincero, pero muchas personas, como que yo le he hablado, muchas personas sobre este tema aquí en América Latina, pero como mucha gente nunca habían escuchado la historia. Pero allá en Estados Unidos es muy común. Yo recuerdo haber escuchado la historia cuando era pequeño, aunque fue algo que sucedió antes, de hecho antes de yo nacer. O sea, es la historia de un asesino en serie. Un asesino en serie que vivió en Estados Unidos. Me parece que él vivió, deja ver, yo quiero decir Nueva York, pero no estoy como 100% seguro. Yo sé que él vivió en una ciudad importante y eso fue en los años 70. Por eso que, o sea, digo que fue antes de yo nacer. Pero fue como una historia que impactó tanto a la sociedad americana que uno siempre escuchaba su nombre. Y recientemente han hecho películas sobre él, que les voy a recomendar algunas películas para que lo vean. De hecho, hasta le hicieron un documental. Pero un muchacho, bueno, vamos, él empezó, mira, él es conocido como el asesino en serie más, pensando bien, no fue en los 70s, fue en los 80s, cuando él fue en los años 80. Él fue uno de los asesinos en series más prolíficos en Estados Unidos. Es decir, que él llegó a matar una de las mayores cantidades de personas dentro de, o sea, de todos los asesinos en series. Yo creo que hay 3 sí que han matado mucha gente, o sea, dígase 17, 25 personas, una vaina, o sea, un número increíble, gente muy sádica, muy enferma. Y él empezó joven. Él empezó a matar, yo creo que la primera vez que él mató, él estaba en el bachillerato. Él tenía como 17, 18 años. Él empezó como joven y siguió matando como hasta los 26, 27, por ahí. Mentira, él siguió matando como hasta los 35. Hasta los 35 años fue que lo agarraron ya. Duró muchos años matando. Pero él tuvo momentos donde él paraba, o sea, mira la historia de él. Él se llama Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, búsquenlo. Jeffrey Dahmer, y Dahmer se escribe D-A-H-M-E-R. Dahmer. Que si tú ves foto de él, era un hombre blanco, rubio, yo creo que tenía los ojos azules, o sea, el que lo ve nunca se hubiera imaginado que era una persona peligrosa. Él tenía como una imagen muy inofensivo, y eso fue lo que lo permitió mantenerse como bajo perfil por tantos años, porque nadie sospechaba de él. Él venía de una familia un poco problemática, pero no di que tan problemática, porque hay gente con mucho peores problemas. O sea, él por lo menos vivía bien, la mamá y el papá, bueno, más que todo el papá trabajaba, pero en aquel entonces papá tenía buen trabajo, era científico el papá, y él ganaba bien. Pero la mamá era un poco problemática. La mamá, yo creo que abusaba de las drogas, del alcohol, de las pastillas recetadas, que eso se utiliza mucho en Estados Unidos. Gente que son adictos a pastillas recetadas. Muchas veces son para la depresión, para la ansiedad, pero se vuelven adictivas. Y ese vicio existe muchísimo en Estados Unidos. El asunto es que los padres de él tenían muchos conflictos y terminaron separándose. Esa separación, al parecer, lo impactó mucho negativamente. Y él duró mucho tiempo de su juventud viviendo en la casa de una abuela. O sea, su juventud y en el tiempo del bachillerato, ¿verdad? Su adolescencia. Y ahí fue cuando él empezó a matar.
sea, cuando él vivía con la abuela, tenía como 17 años, él era homosexual. Es otra cosa, él era homosexual y todas las víctimas de él eran hombres. Él mataba al azar, pero no tan al azar. O sea, todas las víctimas de él eran hombres de más o menos la edad de él y hombres que eran, se puede decir, atractivos. O sea, porque él mataba. Mira, la primera vez que él mató era un muchacho de su edad que estaba por su casa, que él lo veía cada rato. Él vivía como en una zona rural donde había muchos bosques, donde había mucha separación entre una calle y otra, y uno tenía que coger como carreteras largas para llegar a una casa, a una plaza comercial. Y él tenía un carrito, y él cogiendo una carretera todos los días, él siempre veía a un joven que corría sin camisa, chorcito pequeño, y él se fue enamorando de ese joven. Un día él lo invitó a su casa. Mira, vamos a fumar un par de porros, vamos a beberle una cerveza. Y como eran de la misma edad, y dijo, sí, vamos a hacerlo, porque él lo que pensó que se iban a reunir a hablar, o sea, de cosas de muchachos, o sea, de cerveza, de droga, de música, de mujeres. Y el tipo dijo, sí, está bien, déjame reunirme contigo, pero no puedo durar mucho porque en la tarde voy a ir para un concierto con unos amigos. Él dijo, no, chévere, pasa por la casa, que estoy solo, mi abuela no está, y tengo bebida y hierba y marihuana. Cogieron para allá para beber. De una vez el tipo se dio cuenta como que el Jeffrey Dahmer era un poco raro, claro, o sea, un poco homosexual, porque el Jeffrey Dahmer siempre se mantenía en buena forma, o sea, él hacía mucho ejercicio. Y le dijo al tipo, mira, vamos a hacer un poco de ejercicio. En ese entonces como que no era tan raro, tú sabes, dos gente hacer ejercicio en una casa, porque no habían tantos gimnasios, sino más el que hacía ejercicio porque tenía pesas y hierros en su casa. Se ponen a hacer ejercicio, el muchacho se quita la camisa y empiezan a fumar hierba. Y ahí Jeffrey Dahmer como que se va enamorando, lo trata de sobar, cuando lo ve como todo sudado, sin camisa, y el tipo se incomoda y dice, no, tú sabes qué, yo me voy. Mira, eso es. Jeffrey Dahmer le había prometido a él que lo iba a llevar al concierto. Como él tenía carro y el otro muchacho no tenía carro, le dijo, claro, yo te llevo. Y el muchacho se puso sospechoso porque le decía, ¿a qué hora me va a llevar? ¿A qué hora me va a llevar? Ya el concierto va a empezar en poco tiempo. Y Jeffrey Dahmer siempre como que no quería que el muchacho se fuera de la casa. Porque una de las razones por las cuales él mataba gente era porque él se sentía solo. Él estaba como tratando de llenar un vacío que quedó de su adolescencia, de su juventud, cuando él entendía que su mamá no le prestaba mucha atención, debido a que su papá siempre estaba en el trabajo y su mamá, como luchaba con su adicción, no le prestaba mucha atención al joven Jeffrey y él siempre se quedaba solo. De hecho, cuando era solo, cuando era pequeño, niño, ya se habían empezado a manifestar muchas señales como medias psicópatas, en el sentido de que él le gustaba atrapar animales pequeños, conejos, ranas, y le gustaba abrirlos para verlo por dentro. O sea, él lo abría con un cuchillo y le sacaba los órganos. Cuando él era joven, la profesora se dio cuenta, se lo reportó al padre, pero el papá, como apoyador, él dijo, bueno, vamos a apoyarlo porque es algo como que le interesa, y él veía que eso hacía a su hijo feliz. Y el hijo de él como que siempre estaba deprimido. Dijo, bueno, vamos a apoyarlo, tal vez cuando sea mayor llegue a ser científico como yo, porque el papá era como químico, me parece. Nada, el asunto es que él tenía esa trama de siempre sentirse solo. Y él mataba a la gente porque después de matarlo, él siempre duraba 4, 5, 6 días con esa persona en su casa. Volviendo al tema del chico, ¿verdad? El chico se quería ir de la casa, Jeffrey no lo quería dejar salir, tomando en cuenta que esta es la primera víctima, es decir, la primera vez que él mata a alguien. Él no estaba tan seguro de cómo lo iba a hacer ni qué iba a hacer. Pero cuando él vio que el muchacho se incomodó con él y se iba de la casa, como que entró en pánico, porque dijo, "Diache, se va a ir, estoy enamorado de este chico y el chico me va a dejar solo, yo lo que no quiero es estar solo". Y en un momento así de desesperación, Dahmer le agarró una de las pesas que estaban utilizando, una mancuerna, y le dio un tablazo en la cabeza.
con la mancuerna, ¡pam! Y lo mató. Ese mismo cuerpo él lo ocultó de su abuela por varios días, lo llevó para el sótano y cuando pudo, él sacó el cuerpo y lo enterró en el patio. Después de ahí, Jeffrey no volvió a matar como por 5, 8 años, bueno, como por 4 años. Ya mayor, viviendo solo, él empezó a transcurrir a discotecas de homosexuales, bares gay. En Estados Unidos hay muchos bares gay. Ahora en América Latina se están viendo más. Aquí en Santo Domingo hay unos cuantos, pero allá se veía muchos bares gay. Habían bares gay, también habían algo que interesante que yo no sabía tampoco. Eran piscinas públicas, pero piscinas públicas para los gay, como spa, ¿verdad? Que habían piscinas y cuartos de vapor y cosas así. Y ahí los homosexuales solían como que tener muchas relaciones o hacían citas para verse después y tener relaciones ya en lugares un poco más privados. Llegó al punto en que el dueño del spa, ¿verdad? De la piscina pública, empezó a recibir muchas quejas de que no, Jeffrey Dahmer está actuando muy raro. De hecho, él había salido con 2 gente y esas 2 personas nunca se volvieron a ver. Y no se volvieron a ver. No se volvieron a ver por nadie, porque Jeffrey Dahmer lo terminó matando. Él lo citó a hoteles y lo mató. Que de hecho uno de ellos, él entró en pánico y empezaron a beber, lo mató en la noche y el día siguiente él no recordaba lo que había hecho. Y cuando abrió los ojos encontró que él estaba durmiendo al lado del cadáver y estaba todo lleno de sangre. Ahí él tuvo que salir a la tienda, se le pagó un día adicional en el hotel, se quedó un día más, salió a la tienda, compró una maleta grandísima y al chico lo terminó picando y metiéndolo en la maleta, una maleta bien grande. Después de eso, él empezó a perfeccionar el asunto de deshacerse de los cuerpos. O sea, porque él mataba a lo que le iba a decir, que llegaron tantas quejas que a él ya le habían prohibido las entradas a esos spa gay o esas piscinas públicas, porque no eran muchas, eran como 2 o 3 que eran de gay y todo el mundo ahí se conocía. Y después de un tiempo, ellos no habían sospechado que era gay, que era asesino en aquel entonces, pero lo veían muy raro, un comportamiento muy extraño, muy como que obsesivo. Y a él lo que le prohibieron la entrada a esos lugares. Él continuó su vida, yo creo que después de ahí él dejó de matar como por 2 o 3 años porque se sentía mal. Y después llegó un tiempo, como él tuvo una realización de que él era un asesino en serie, él como que justificaba lo que él hacía, él entendía que no era tan mal. Y después como que él empezó a sentirse cómodo con la persona en la que se había convertido, o sea, un asesino en serie. Él como que, ahí fue como que se desprendió, o sea, ahí él empezó a matar a lo loco, o sea, que llegó a tal punto que Jeffrey Dahmer a veces invitaba a un hombre a su, o sea, su modus operandi era básicamente que él iba a una discoteca gay. De hecho, empezó a ir a una que estaba como a unas cuantas cuadras de su casa porque le quedaba cómodo. Emborrachaba a un chico, enamoraba a un chico, lo llevaba para su casa y ahí él lo endrogaba. Porque lo que hacía es que le metía un medicamento en el trago, las personas se quedaban mareados. Ya mareado, él tenía un dominio total sobre esa persona, lo podía controlar, manipular. Lo mantenía vivo a veces para tener relaciones con ellos, a veces lo mataba, lo estrangulaba, luego de estrangularlo tenía relaciones con ellos. O sea, él realizaba lo que le llaman la necrofilia. La necrofilia es una enfermedad, una enfermedad porque aquí está un poco desquiciado. Pero la necrofilia es cuando las personas tienen relaciones sexuales con cadáveres. No todos los que practican necrofilia son asesinos. Hay personas, por ejemplo, cuando yo lo escuché por primera vez hace muchos años, era como que el escándalo, eran gente que vivían que trabajaban en morgues. Gente que trabajaban en morgues
como tenían acceso a muchos cadáveres, algunos de ellos practicaban la necrofilia. Ahí fue que yo lo escuché por primera vez, pero este era un asesino en serie que practicaba la necrofilia con sus víctimas. Lo que le digo es que llegó un punto donde él estaba tan fuera de control que él invitaba a una persona a su habitación, obviamente para matarlo, aún teniendo el cuerpo del asesino pasado, o sea, aún teniendo el cuerpo de su víctima pasada en la misma habitación. O sea, porque él, a su papá ser químico, él pudo aprender un poco de la química y lo que él ingenió una manera de deshacerse de los cuerpos, que lo que él hizo, que él compró como un barril grandísimo de plástico. Ese barril lo llenaba de un químico, que ese químico permitía disolver los cuerpos. Y ahí mismo, él tenía un apartamento pequeño, de una habitación, una sala, al lado de su cama, o sea, justamente al lado, porque no era una habitación pequeña, o sea, tu cama estaba aquí en la otra esquina, él tenía ese barril, y ese barril él siempre lo tenía lleno de cuerpos humanos. Era tan enfermo que algunos de las partes del cuerpo humano él la guardaba y la metía en la nevera. O sea, cuando a él lo agarraron, que para él agarrarlo, eso fue, o sea, como él tenía una fachada poco sospechosa, hubo hasta veces donde a él había una vecina que siempre como que lo encontraba raro, porque decía, ese muchacho es raro, ese muchacho como que no habla con nadie, es muy cerrado, y además emanaba como un olor, un bajo a muerte de su habitación. Y ella compartía, o sea, ella estaba en el apartamento justamente al lado de él, y compartían un ducto de aire, de los aires acondicionados, porque en Estados Unidos muchos de los aires acondicionados son aires centrales, y había un ducto que pasaba del apartamento, o sea, lo que lo dividía era una pared. Y ella decía que ahí salía un olor, un bajo muy fuerte. Y aparte de eso, ella escuchaba a veces, no escuchaba gritos, porque él, como le dije, él lograba dominar a las personas porque lo enlogaba, pero ella escuchaba como ruidos del taladro, de martillazos, como de sierras. Y eso era el ruido que él hacía, obviamente, cuando él estaba descuartizando los cuerpos para meterlo en su barril, en el barril que estaba lleno de químicos, donde él disolvía los cuerpos. Ella llegó a llamarle a la policía varias veces. Y los policías hasta iban al apartamento. Bueno, a veces no iban, porque él vivía en un barrio malo, porque él no tenía mucho dinero. O sea, mucha gente pensaba, él vivía en un barrio malo para aprovecharse y estar más cerca a los jóvenes pobres. Y a los jóvenes pobres eran como que lo mataban y la gente le importaba menos. Pero resulta que él no ganaba mucho dinero, y al no ganar mucho dinero no podía pagar un alquiler caro. Pero hacer un barrio así, pobre, mayormente de negros, los policías no le hacían mucho caso a la señora cuando la señora llamaba. Y en una ocasión, ella llamó porque ella vio que un chico joven salió de su casa, del apartamento. Él logró escaparse. Bueno, por poco se escapó. O se escapó momentáneamente, vamos a decir. Se escapó de la habitación de Dahmer y empezó a caminar por el pasillo buscando la salida del complejo del edificio del apartamento. Y ella lo vio y ella llamó a la policía. Y cuando llegaron a la policía, Jeffrey salió y se hizo pasar. El joven todavía estaba borracho, o sea, estaba enlogado, ni hablaba. Y Dahmer lo que le dijo a la policía, que eran novios y que el tipo estaba muy borracho, estaba pasado de tragos. Y como él tenía esa fachada como que inocente, los policías lo creyeron. Porque en esa época los policías como que, bueno, como ahora realmente en Estados Unidos, ellos siempre están sospechando del negro, del pobre. A verlo a él, un muchacho blanco, vestía bien, o sea, él vestía como un negro, o sea, vestía con la camisa dentro de los pantalones, tenía unos lentes grandísimos, era rubio, los ojos azules, hablaba correctamente, él hablaba con mucha cortesía.
Y eso hacía que la policía sospechaba un poco de él. Y a él lo dejaron pasar. Le dijeron, bueno, está bien, no hay problema. Entra tu novio a la habitación, al apartamento y que no vuelva a suceder. Resulta y acontece que ese muchacho, él lo desapareció el día siguiente. O sea, lo terminó matando. Y ese fue uno de las tantas víctimas de Jeffrey Dahmer. Y es lo que le decía a la gente cuando se quejaban del olor, porque en una ocasión hasta lo iban a botar del apartamento por el olor. Él lo que decía, no, fue que dañó la nevera y se me pudrió una carne, porque era un bajo a carne. Pero mucha gente no, porque el olor realmente no se compara. Pero eso era siempre eso era como la excusa de, no, fue que se me dañó una carne, se me dañó la nevera y se me está pudriendo una carne. Pero era el mismo bajo de la gente. Cuando a él finalmente lo agarran, porque hubo otro muchacho que se logró escapar y el muchacho volvió con la policía al apartamento de él. La policía entró al apartamento. Cuando la policía entra, le da el olor, pero no solamente el olor. Jeffrey estaba tan loco en ese tiempo que había un cuerpo en su cama que él lo había dejado ahí. O sea, él tenía un cuerpo en la barrica. Él tenía varios cuerpos en la barrica que se estaban descomponiendo. Él tenía una nueva víctima que él estaba tratando de asesinar ese día, pero esa persona, después de que empezó a sentirse enlogado, él luchó un poco con Jeffrey y él logró salir del apartamento. Y cuando la policía llegó, encontraron otro cuerpo de otra víctima que todavía estaba desnudo y acostado en su cama por el asunto de la necrofilia. Él a veces dejaba los cuerpos ahí, se acostaba con él y él estaba como que tan fuera de control que él no se podía contener. Y él llegó a un punto donde estaba matando 2, 3, 4 personas a la semana. Y ese descontrol, ese desorden, finalmente fue lo que hizo que lo atraparan. Gracias a Dios que lo atraparon, porque si no, él hubiera seguido matando. El asunto es que él confesó cuando lo llevaron preso, él lo decía con mucho orgullo, él hasta se burlaba de la gente cuando él estaba preso, como que lo asustaba, de que yo soy Jeffrey Dahmer, yo soy el asesino en serie más fuerte, yo soy un loco, y la gente le tenía miedo. Hasta que llegó el momento donde se cruzó con un muchacho, un moreno, y como la mayoría de sus víctimas, no todas, pero la mayoría de sus víctimas eran negros, mucha gente pensaba que él lo hacía por racismo. Pero él dice que no, pero es posible. Pero el asunto es que un preso que estaba ahí con él aprovechó un momento donde ellos estaban solos en un taller y lo mató coincidentemente, lo mató de la misma manera en que Jeffrey mató a su primera víctima. Es decir, que le dio en la cabeza con una mancuerna, porque ellos se encontraban solo en el gimnasio de la cárcel y el tipo agarró una mancuerna y lo mató a tablazo, le destrozó la cara. Jeffrey lo que duró fueron como 6 años preso, que, o sea, él debió haberse pudrido en la cárcel realmente y lo debieron haber violado, le debieron haber hecho muchísimas barbaridades porque fue muy desgraciado. O sea, fue un hombre sumamente desgraciado. Pero nada, eso en resumen, la historia de Jeffrey Dahmer, que fue uno de los asesinos más fuertes y más temidos y lo que han causado mayor impacto en la psique americana, en la sociedad americana, debido a la cantidad de asesinos, o sea, la cantidad de víctimas que tuvo, y a su perfil, que era un muchacho que en la fachada parecía muy inocente, y también debido a que el tipo practicaba la necrofilia, destrozaba, descuartizaba a sus víctimas, y encima de eso guardaba pedazos de cuerpo. O sea, cuando a él lo agarraron en la nevera, encontraron brazos, pies, par de cráneos, hasta carne cortada, porque él era tan desgraciado que él agarró carne de una persona, o sea, ¿verdad? Lo picaba y él cocinaba la carne y él le hacía sándwiches y se los regalaban a la gente. Una vez fue a la casa de la vecina, la que lo había denunciado, y él les regaló un sándwich de carne humana, como para él burlarse de la gente. Pero nada, espero que lo hayan conocido, o sea, que les haya gustado la historia, que hayan aprendido algo. Yo cualquiera hace otro video
de Jeffrey Dahmer, pero enseñándole, déjenme saber si le gusta la idea, enseñándole ya fotos y videos que yo puedo encontrar por internet. Y así le ayuda como que visualizarlo un poco más. Bueno, muchas gracias por su tiempo y esto ha sido otro episodio de Carlos Comunica. Hasta la próxima.